Otro elemento distintivo entre el capitalismo y el comunismo tiene que ver con el sistema político. El sistema político capitalista va a estar compuesto, o va a estar caracterizado, mejor dicho, por la existencia de partidos políticos que compiten entre sí en un sistema democrático para poder llegar al poder. Los distintos partidos políticos con distintas ideologías en las sociedades capitalistas van a competir para que la gente los vote y de esta manera puedan llegar al poder. En cambio, en el comunismo no hay un sistema democrático de partidos. Lo que tenemos es un solo partido. El sistema capitalista se va a diferenciar muy fuertemente del sistema comunista, porque en el comunismo vamos a ver que este único partido es el Partido Comunista. El Partido Comunista es básicamente el único partido existente en un país comunista. Es este Partido Comunista el cual llega al poder y se perpetúa a lo largo del tiempo porque no existen otros partidos que rivalicen con él. El Partido Comunista es quien decide absolutamente todos los aspectos de la vida de los individuos y de la organización económica y política del país. Por lo tanto, muchos historiadores y muchos analistas han caracterizado al comunismo como un sistema totalitario. Esto significa que es un sistema donde no se respeta la división de partidos, ni mucho menos se respeta algo parecido a un sistema democrático. Se suele caracterizar a los países comunistas como países autoritarios porque no se le permite a la población elegir a sus propios representantes políticos a través del voto, sino quien toma las decisiones es el propio Partido Comunista. Bien, por último tenemos la globalización. La globalización es el fenómeno que se va a desarrollar en distintas etapas a lo largo de la historia de la humanidad. Para el periodo que nosotros queremos analizar, vamos a tomar a la globalización como un fenómeno que va a cobrar un desarrollo y un impulso aún mayor a partir de la década del 70. Es muy necesario que tengan en cuenta que la globalización es un proceso que se viene dando antes de la década del 70, que tiene 3 etapas, pero lo que nosotros vamos a analizar va a ser la tercera etapa de la globalización, que es la más actual. La globalización como fenómeno cultural, como fenómeno económico, como fenómeno político y como fenómeno social va a ser clave para poder entender el desarrollo de la Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría el proceso de globalización se va a ir dando constantemente. Van a haber ciertos elementos o ciertos hitos importantes en la historia de la globalización. Uno de ellos va a ser la crisis del petróleo que se va a producir a mediados de la década del 70. En esta crisis, el capitalismo va a pasar de un sistema de producción que era el Fordismo, caracterizado por la producción en una cadena de montaje. El sistema fordista emplea una gran cantidad de obreros que trabajan en una sola fábrica. La segmentación del trabajo, es decir, hay una línea de montaje donde cada obrero tiene que ejecutar una tarea. Este sistema de producción en masa, que es el Fordismo, va a entrar en crisis en la década del 70 debido a la crisis del petróleo. El Fordismo es el sistema de producción que había surgido en Estados Unidos impulsado por Henry Ford, el dueño de la marca Ford, el creador de la marca Ford. Comenzó a producir bajo este sistema de producción a gran escala en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde los años 30 hasta la década del 70, que es cuando se produce la crisis del petróleo, el Fordismo se va a caracterizar como el modo de producción por excelencia del capitalismo. Pero cuando entra en crisis el Fordismo va a ser reemplazado por otro sistema de producción que ustedes también trabajaron, que va a ser el toyotismo. El toyotismo es un sistema de producción que surge en Japón, como bien indica su terminología, surge a partir de la empresa Toyota, y es un sistema completamente distinto al Fordismo, porque ya no se va a producir un solo producto en una sola fábrica, sino que lo que va a pasar es que un solo producto va a ser producido a lo largo del mundo. Por ejemplo, esta lapicera va a ser producida por partes.
La tinta va a ser producida, vamos a suponer, en Brasil. El capuchón va a ser producido en Corea y la estructura de la lapicera va a ser producida en Estados Unidos. Cada uno de los componentes de la lapicera se van a ensamblar en un solo país. Vamos a suponer en Paraguay. De esta manera, la producción lo que hace es subdividirse. Es decir, distintos países se van a encargar de producir un elemento determinado de un producto y después se hace el ensamblaje en un solo país. Es decir, que la producción se descentraliza. Si en el Fordismo antes la producción era centralizada porque todo el producto se elaboraba en una sola fábrica y se distribuía desde una sola fábrica, en el toyotismo lo que va a pasar con la producción es que se va a descentralizar, se va a abrir. Por lo tanto, un solo producto va a ser producido en distintas partes a lo largo del mundo y ensamblado en un solo país. Bien, la globalización va a tener 4 componentes. En primer lugar, el componente técnico. En el componente técnico vamos a notar que existen nuevas tecnologías, que va a haber innovaciones tecnológicas en el campo de lo que es las telecomunicaciones, es decir, las comunicaciones a larga distancia, pero también en la era de la información. Tanto telecomunicación como información van a ser elementos claves del componente técnico, porque tanto la información como la telecomunicación van a permitir que este sistema de producción, que es el toyotismo, se mundialice y que la información pueda recorrer el mundo en tiempo real gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, como el caso de Internet. Hay una comunicación real de tiempo directo gracias a los grandes adelantos tecnológicos. Por otro lado tenemos el componente político. En el componente político vamos a ver que con el fin de la Guerra Fría, en 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, el sistema capitalista se va a expandir por todo el mundo. Entonces, la forma en la cual se organizaba Estados Unidos en cuanto a lo económico, a lo político, a lo cultural, todos estos elementos constitutivos de Estados Unidos se van a mundializar. Es decir, que aquellos países que todavía no habían entrado en la globalización van a entrar a la globalización adquiriendo rasgos y características de la democracia norteamericana, del sistema de consumo norteamericano, de la producción norteamericana, del entretenimiento norteamericano, de la cultura norteamericana. Es decir, Estados Unidos se mundializa y con él todas sus características. Por lo tanto, al ser el gran ganador de la Guerra Fría, logra imponer el sistema capitalista a aquellos países que todavía no lo habían adoptado. Por otro lado tenemos el componente ideológico y cultural, que está muy relacionado a esto que estamos hablando. Esto tiene que ver con que Estados Unidos logra proyectar para todo el mundo sus características, sus estereotipos y su forma de ver el mundo. Por lo tanto, en el componente ideológico-cultural vamos a ver que el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial es un elemento clave para entender el proceso de globalización. Y por último tenemos el componente económico. En el componente económico vamos a ver que el toyotismo, que es este nuevo sistema de producción que va a sustituir al fordismo, el toyotismo va a producir una serie de cambios territoriales. Estos cambios territoriales implican que ahora el mundo va a quedar dividido en distintos grupos que se van a encargar de cuestiones específicas. Van a haber países que se van a encargar de ensamblar productos, van a haber productos que van a ser distribuidos de manera directa por un solo país, van a haber países que se van a dedicar a producir materias primas, van a haber países que se van a dedicar a la tecnología. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que el toyotismo va a convertirse en el modo de producción dominante durante la etapa de la globalización. Bien chicos, espero que con esta breve explicación se puedan despejar algunas dudas. En caso de que surjan algunas consultas, no duden en escribirme. Y quiero aprovechar también para agradecerles el esfuerzo que están haciendo porque estamos en un contexto difícil y para nosotros los profesores dar clases es complicado y para ustedes también como alumnos es difícil tener que estar recibiendo constantemente tareas. Así que les quiero agradecer por el esfuerzo que están haciendo ustedes y sus familias. Bien,
La clase que viene vamos a trabajar con otros temas, pero bueno, cualquier cosa que no quede claro, ya saben, me pueden escribir. Por favor, cuídense y espero verlos pronto. Les mando un saludo.